Le damos gracias al Señor por este momento en el cual estamos aquí. Y eso que dice nuestro hermano es totalmente correcto. Cada vez que nosotros vamos a hacer algo para el Señor, todo aquel que no ha tenido ese tipo de cosas le da nerviosismo o algo así. Yo la primera vez que el hermano Tino me puso a dirigir, yo casi ni hablé, yo solo me paré, dije hola y me fui a sentar otra vez. Son cosas que ocurren, pero poco a poco el Señor nos va capacitando para cubrir esos puestos y esas posiciones que Él quiere que nosotros tengamos dentro de su reino, que es este. Nosotros somos una mini iglesia ahorita aquí en la casa de nuestra hermana Neri, un cuartel. En las iglesias primitivas, cuando se movía el libro de los hechos, eran así que se reunían en casas, no eran iglesias ni templos grandes, eran pequeños lugares en los cuales el Espíritu Santo tomaba para su mover, amén. Ya para entrar en materia, hermanos, voy a invitar a que vayamos a las Escrituras para hacer una lectura en el libro de Primera de Corintios. El libro de Primera de Corintios va a ser Primera de Corintios 15, 57 y 58. Ya cuando lo tengan me confirma con un amén. Primera de Corintios 57, 15, 57, 58. Primera de Corintios 15, 57 y 58. Y si no lo he encontrado, preste su atención a la lectura. Yo lo haré desde acá. Y si yo me equivoco, usted continúe. Amén. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacemos la lectura al pie de la letra y dice así: Mas gracias seas dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creyendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, el Señor, no es en vano. Amén, hermanos. Si quiere, tome asiento cada uno de ustedes. En esa lectura, como decía nuestro hermano y nuestra hermana, nada de lo que nosotros hagamos para el Señor será en vano. Cada pequeña obra, así como es la ofrenda, cada pequeño atributo que hacemos para el reino de Dios es tomado en cuenta. Es tomado en cuenta que el Señor nos pagará y Él paga bien. Amén. Hoy tuve el privilegio de traer este mensaje. Hoy sabemos que nuestro hermano Tino, que es el líder de esta célula, está en otra célula en Maryland supervisándola. Y este tema hoy tiene como título La victoria en Cristo. Ese es el título de la prédica de hoy que tenemos. Es curioso cuando recordamos la victoria en Cristo. La Biblia en numerosas ocasiones nos habla de victoria. Nosotros en el Antiguo Testamento podemos hacer un estudio y ver múltiples victorias del pueblo de Israel cuando peleaba contra otros pueblos filisteos, y en numerosas victorias, la más famosa como David y Goliat. Son victorias terrenales en las cuales Dios nos ha dejado plasmada aquí en la Escritura, que nosotros podemos buscarla en casa y verlos y maravillarnos de las obras sobrenaturales que Dios ha hecho en Israel. Mas el apóstol Pablo en esta lectura de Corintios nos habla de una victoria celestial, una gran victoria, la victoria de la mañana venidera. Todos sabemos que hay una mañana de gloria en la cual Cristo ascenderá a la tierra y alzará su iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán. Si esta victoria no fuera una promesa en la Biblia, no tendría el caso servir a Cristo. No tendría el caso permanecer en el Evangelio, sufrir los vituperios que podemos sufrir en el camino del Señor. Pero gracias a esta promesa nosotros estamos firmes. Gracias a esa promesa nosotros sabemos que nuestros familiares que ya partieron con el Señor en Cristo, en una mañana de gloria los abrazaremos. En una mañana de gloria nos encontraremos con ellos. Amén, hermanos. Y esta victoria, no hay mayor victoria que la que hizo Cristo Jesús en la cruz. Para mí el más grande de los actos de amor. El acto que hizo que Dios mandara a su Hijo a la tierra
con el fin de salvarlo a usted, y no solo a usted, sino todo aquel en el mundo. A veces creemos que es solo para un grupo selectivo, quizás Israel, quizás los cristianos, pero dice la Biblia que Dios mandó por amor al mundo a su Hijo. O sea, para todos, las personas que están fuera de esta casa, en otros lugares, en discotecas, en otros lugares que quizás no agradan a Dios, a un Cristo Jesús murió por ellos. Y el fin es que nosotros esparzamos este evangelio y esa gloria los alcance. Amén, hermanos. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos enseña que tendremos una victoria de gloria. Una victoria de gloria. Todos los que peleamos la buena batalla tendremos acceso a esa victoria de gloria. Que tenemos una promesa de que en esa mañana resucitaremos. A veces se nos es un poco complicado entender el propósito de Dios en nuestra vida. A veces creemos por nuestra humanidad, por nuestros sentidos humanos, que solo lo que vemos es lo que existe, pero hay un reino que nos espera en los cielos. Y como decía nuestro Señor Jesucristo, que su reino no era de esta tierra, ese reino es el que nos espera a nosotros, el reino de gloria de nuestro Señor. Amén. Hay un miedo común en la humanidad, y es la muerte. La muerte ha sido un miedo común. Según la psicología, hay dos miedos que son comunes en todos los seres humanos. Uno es la muerte y el otro es las alturas. Es más común que todos le teman a las alturas. Yo creo que algunos no le temerán, pero la mayoría, en mi caso, yo le temo a las alturas. No puedo pararme en un sitio muy alto porque le temo. Pero esos son los dos miedos comunes, la muerte y las alturas. La muerte ha sido un misterio para todo el transcurrir del tiempo. En unas culturas antiguas siempre se hacían ese interrogante: ¿qué hay después de la muerte? El hinduismo lo presenta como una visión de que yo muero hoy y puedo resucitar en un animal, en un caballo, en una vaca. Por eso es que ellos no comen vaca, porque creen que uno puede resucitar en una de ellas en un futuro. Pero nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra sabemos que más allá no somos un cuerpo con espíritu, sino un espíritu con un cuerpo. O sea, nosotros habitamos dentro de este cuerpo, pero somos un espíritu, que en un momento dado partiremos a la gloria celestial. Amén. Pero en este miedo común podemos verlo hoy en las excavaciones, como lo es en los faraones antiguos de Egipto. Ellos se enterraban con sirvientes, oros, carruajes. Y eso lo podemos ver hoy porque hoy destapamos esa tierra y ahí están el oro, los carruajes y los sirvientes. Bueno, los huesos de los sirvientes. Porque ellos creían que ellos podían llevar ese plano material al cuerpo celestial, a donde nosotros habitaremos, sea para ser juzgados o para ser recompensados. Y la respuesta para la muerte está en ese mismo capítulo. Le invito a que lo busque en 1 Corintios 15. Y si no lo tiene ahí a la mano, preste la atención y yo lo leeré desde acá. Es 1 Corintios 15, del 50 al 53, leeré. Y al pie de la letra dice así: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí les digo un misterio. Podemos saber que el apóstol Pablo no vivió más de 3000 años. Él no puede saber que después de la muerte él no murió. Pero tiene un amigo, como dice la canción que cantamos hace un poco, y es el Espíritu Santo. Ese amigo puede revelarnos misterios de la palabra. Y él en esta plasma uno muy grande, que es este. Dice, incluso lo resalta acá y dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final que suene la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Hasta ahí lo voy a leer. El apóstol Pablo está haciendo una aclaración de lo que es la transfiguración, la transformación, en el cual nosotros seremos desprendidos del cuerpo y seremos llevados en esa mañana de gloria, en esa resurrección, a esa gran victoria, que es el tema de hoy, la victoria en Cristo.
esta victoria no podía haber sido posible sin el sacrificio de Cristo Jesús. Solo a través de Él podemos ver esa victoria. Otro versículo que nos deja más claro esto de que la Biblia habla acerca de la muerte con más precisión es Hebreos 9:27, y lo leeré yo que lo tengo acá apuntado, y dice así, Hebreos 9:27. Y de manera que está establecido para los hombres que muere una sola vez, y después de esto viene el juicio. El mundo se mueve, las personas que están en el mundo, o cualquiera de nosotros que estuvo en el mundo antes de venir a los pies de Jesús, nos movíamos sin ningún tipo de temor a que en algún momento daremos cuenta por nuestros actos, de que en algún momento seremos llamados a cuenta y seremos pesados en balanza de qué hicimos o por qué lo hicimos. Algunas religiones, culturas, en el hinduismo lo llaman el karma. Nosotros que somos cristianos lo llamamos siembra y cosecha. Ese fue el ejemplo que puso Cristo haciendo referencia a lo que sembrares o cosechares. Pero la realidad es que nosotros seremos sopesados en balance en algún momento. Luego de la muerte seremos llevados a un juicio ante el trono blanco. Todas las religiones, como ya hablamos de la muerte, han tratado de evadir la muerte, de saltar esa regla general que tiene la humanidad. Sabemos que Dios es el arquitecto del universo y Él estableció ciertas normas. Quisiera yo volar, pero no puedo volar porque hay una ley de la física. Quisiera yo traspasar esa pared, pero hay una ley de la materia. No hay excepción a la regla. El único que excedió la regla fue Jesús. Ese fue el único que rompió las reglas naturales. Y una de ellas fue la muerte. Jesús murió y resucitó. Él le dio la muerte a la muerte. Él fue el único hombre que resucitó. A excepciones de aquellos que Él compartió su gloria, como Lázaro, un caso grandioso que aún la ciencia lo estudia, de cómo un hombre luego de 4 días de muerto puede resucitar entre los muertos. Él tuvo la suerte que murió cuando el arquitecto del universo caminaba en la tierra, hecho hombre, Jesús, el más grande que pudo haber en la tierra. Aún así, rompió el tiempo. Hoy estamos reunidos en el 2025 después de Él. Aún los que no creen en Él saben que hace 2025 años Él vino a la tierra. Amén. Nosotros somos la excepción a la regla. Lázaro fue uno de ellos, que a través de un milagro Dios lo resucitó, Cristo. Hay otra excepción a la regla y va a ser los que sean arrebatados, lo que ya mencionamos. Ellos no verán muerte, sino que estarán en la gran tribulación y Dios lo ascenderá y se encontrarán con Jesús en el aire. Eso suena un poco físico, un poco extraño, pero Él es así. Él vino y caminó sobre las aguas, así que no podemos esperar menos más que en ese día. Amén. Entraré en el objetivo de este tema, y es entender que la única manera de alcanzar nuestras metas es poner nuestra vida en Jesús. La introducción. En esta lectura del capítulo 5, el apóstol Pablo nos recuerda la grandiosa victoria que tenemos, que a través de nuestro Señor Jesucristo está ahí a la puerta. Esta gran victoria no se limita únicamente acerca del fin o la muerte. Cada uno de nosotros que hemos experimentado o que ya aceptamos a Cristo Jesús, experimentamos el poder transformador de Él. Dice la Escritura de que nueva criatura somos. Una vez nosotros aceptamos a Cristo, Él restablece las cosas en nuestra vida. Quizás matrimonios que estarían destruidos, Dios los transforma. Quizás una persona que ha llevado una vida dura, al venir a Cristo, ha experimentado el poder transformador de Dios y el amor de Él, y así cambiar su rumbo. Entonces, esta victoria no se centra solo en lo eterno, también en nuestra vida en este momento. Si yo tengo momentos de aflicción o tengo algunas adicciones, algún proceso, algo que turba mi felicidad o que no me ayuda, no me deja gozar del amor de Dios, yo puedo aceptar a Cristo y Él me va a ayudar a llevar esas cargas. No es que no va a haber cargas, sino que su yugo es más fácil. Llevar el yugo de Cristo es más fácil llevarlo que a solas. Amén. Y hay un ayudador, y ese es el Espíritu Santo. Pero una vez aceptamos a Jesús, tenemos un propósito eterno y entendemos que el que muere en Cristo es ganancia. El que muere en Cristo Jesús no muere ya, sino que vive. Yo pienso que todos los que estamos acá ya aceptamos al Señor, pero si alguno de los que estamos acá no ha aceptado al Señor,
no ha experimentado ese poder transformador del cual acabo de hablar, le invitamos a que acepte a Jesús, para que en esa mañana de gloria de la cual hablamos, todos nos abracemos, que esa mañana de gloria de la cual hablamos nos veamos allá en el cielo, con el nuevo nombre que habla la Biblia que tendremos, con esos misterios desatados. Aún leemos la Biblia y hay unos misterios que nos hacen erizar la piel, pero allá sabremos más misterios acerca del universo, acerca de nuestro entender, de la trayectoria desde el Génesis al Apocalipsis. Entro al primer punto de este mensaje y es victoria sobre el pecado y la muerte. A través de la muerte y la resurrección de Jesucristo hemos sido liberados del poder del pecado y de la condenación de la muerte. El sacrificio de Cristo Jesús nos garantizó que aunque entremos en lugares fuertes, aunque presentemos la muerte física, tenemos una certeza de que tenemos vida eterna y una vida de victoria, y así también una vida de victoria sobre el pecado. Nosotros no tendríamos el entendimiento antes de venir a Cristo de que el pecado éramos cautivos de ellos. Usted ve una persona que tenga una adicción, sea alcohol, sea droga, dice: yo puedo controlar esto, yo tengo control sobre esto no me domina. Pero el que está fuera de ese problema lo puede ver y saber que no es así, que él está sujeto a eso, es esclavo de ese pecado, quiera o no quiera. Entonces, al conocer a Jesús, Él nos liberta de esas adicciones, nos liberta de todo pecado. Más allá de ello, de la mente, tenemos una guerra mental. Yo siempre apoyo que la guerra espiritual no es en lo físico, sino en la mente. Dios nos ha delegado un juez dentro de nosotros, y es la conciencia. La conciencia es la que todo ser humano tiene. Los únicos que carecen de conciencia son los psicópatas o los que tienen algún problema, una diferencia, una anatomía mental distinta. Pero la conciencia es aquello que nos aconseja en las noches. El salmista decía: donde tu conciencia me aconseja en las noches. Es lo que me dice a mí que está bien y que está mal. Y eso ha sido un interrogante para la ciencia y para la psicología, saber por qué el hombre hace lo bueno. Porque sabemos que en nosotros no hay bondad. Un león come a su cachorro y no siente ningún tipo de remordimiento, pero el ser humano no es así. El ser humano ve a su hijo y siente un amor, y eso no es natural, eso no es biológico, eso es espiritual, eso es dado por el Padre. Amén. El punto 2 de este tema, el aceptar a Cristo, gracias hermano, nos ayuda a llevar una vida libre y sana, libre de toda opresión, libre de toda tristeza, y no solo eso, sino que nos da un propósito dentro del reino. Dentro del reino de Dios, Dios tiene asignado un propósito a cada uno de nosotros. Solo que a veces nosotros queremos llevar nuestros planes y no ver el plano de Dios. Dios tiene un plano para su vida, Dios tiene un tiempo para cada cosa en su vida, Dios tiene un organigrama de cada cosa de nosotros, pero tenemos que acercarnos a Él. Él es el único que nos puede enseñar esos planos y esa dirección. El punto 2 de este tema es la transformación de nuestra identidad. La identidad es aquello que nos identifica. Suena retórico, pero si yo le pregunto su nombre, tiene 2 apellidos. Octavio Vázquez, un ejemplo. Octavio Vázquez, no hay nadie que se llame Octavio aquí, ¿verdad? Okay. Octavio Vázquez es un nombre, tiene una identidad, un apellido y un nombre principal. Pero la identidad que nosotros tenemos, al entregar nuestra vida a Cristo, somos hecha nueva criatura. Cuando dice nueva criatura, es un renacer. Ahorita vimos al baby de nuestro hermano, y así nos ve Dios cuando nosotros venimos a Cristo. Somos nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y en Él todas las cosas son nuevas. El poder transformador de Dios nos hace nueva criatura y nos da una nueva identidad. Ya yo no me puedo definir por lo que mi profesión, o yo no me puedo, en el mundo yo era bartender, y así me identificaba porque era lo que yo hacía. Ahorita quizás usted tiene una profesión, usted quizás se identifica con eso, pero el que es cristiano no tiene esa identidad, o no se identifica por sus errores o por su pasado. Amén. Porque Dios, cuando hace las cosas nuevas, nos transforma de una manera magnífica. Tampoco nos podemos identificar por nuestras debilidades. Y podemos ver múltiples ejemplos en la Biblia. Moisés, quien fue el libertador del pueblo de Israel ante el faraón,
le decía al Señor que él no podía porque él tenía una dificultad en el habla. Algunos teólogos piensan que no era muchas veces lo he escuchado yo, de que hablan de que es una debilidad como ser tartamudo. Pero muchos teólogos afirman que Moisés, al criarse en el faraón, él hablaba la lengua egipcia. Y la lengua hebrea tiene una connotación un poco distinta, no son lenguas romances. Un ejemplo claro puede ser los que tienen hijos que nacieron acá, quizás se les dificulta un poco hablar español, pero no es porque sean tartamudos, sino que es distinto la tonalidad de cada idioma. Entonces, al ser distinto, se le dificulta un poco expresarse. ¿Cómo sé yo eso? Cuando esté molesto. Cuando esté molesto no va a hablar en español, quizás le va a hablar en inglés porque es la lengua en la cual él mejor se expresa. Esa debilidad tenía Moisés, pero Dios nos capacita en su gran gloria, nos capacita a cada uno de nosotros. Él podemos cometer errores, pero Él nos hace lo más grande y perfecto y excelente en lo que Él nos ponga, porque es Él, no nosotros. Él en el Antiguo Testamento es una mula, y eso no quiere decir que la mula era lo mejor o estaba capacitada, no, Dios capacita en lo que Él nos vaya a poner a ejecutar. Otro ejemplo puede ser Pedro. Pedro era un pescador, tenía una profesión, y así era un poco despectivo como se referían a él los hebreos, porque era una profesión cualquiera, no era un arquitecto ni nada por el estilo. Aún los eruditos de la Biblia no querían atribuirle primera de Pedro y segunda de Pedro, porque el Pedro que vemos que caminó con Jesús era un pescador, un hombre tosco, pero primera de Pedro y segunda de Pedro tiene una hermenéutica y una homilética profunda de un teólogo, y al leerla dijeron, esto no lo pudo haber escrito este hombre, porque él no tiene ninguna letra, ¿cómo va a ser que lo va a poder escribir? Era imposible para los teólogos que él escribiera esas dos cartas. Y eso es lo que yo quiero dar a entender un poco, y es el poder transformador de Dios. Dios capacitó a Pedro una magnitud grande de ser un apóstol, a un simple pescador, que estamos hablando, pecador, como tú y como yo, no hay ninguna diferencia de nosotros a ellos. Pablo era un asesino de la iglesia, mataba, no creo que haya peor transformación que esa, que mataba y perseguía a la iglesia, y después Dios lo haga uno de los más grandes apóstoles. Escribió más de la mitad de la Biblia. El apóstol Pablo, sin duda alguna, es un gran apóstol, más grande que cualquiera de los otros, en mi parecer, no, pero Dios tiene una posición para cada uno. Esto nos demuestra que Dios escribe derecho en líneas torcidas. Es un dicho que yo escuché una vez y me gustó, y es que Dios escribe derecho en líneas torcidas. En un lugar que es difícil escribir, Él puede escribir derecho porque Él es el dueño del universo. Igual manera es en nosotros. Quizás nosotros nos consideramos personas torcidas, desordenadas y múltiples debilidades, pero Dios, en su gran magnificencia, en nosotros puede hacer grandes cosas. Sí, amén. Que es excelente, y de igual manera nosotros, sus hijos, tenemos que ser excelentes. Que Él es santo, y de igual manera nosotros tenemos que ser santos. Pero una interrogante que yo saqué en este tema era, ¿qué es ser hijo de Dios? Porque hablamos de la identidad, pero la primera identidad que tenemos es la identidad de Cristo, y cuando nos llamamos ser cristianos es ser hijos de Dios. Ser como Cristo, hijo de Dios. Él no se presentó como Dios, Él nunca dijo dentro de la Biblia, yo soy Dios. Sabemos que es Dios, pero Él no lo calificó así. Él dijo, yo soy hijo de Dios, y Él nos dio esa identidad. Nosotros somos hijos de Dios. Pero ¿qué es ser hijo de Dios? Ser portadores de su gloria, y aún así ser hombres que portemos su gloria. A veces, bueno, yo he escuchado múltiples veces que dicen que Dios no comparte su gloria, pero Dios tiene una gloria reservada para el hombre. Una gloria que Él comparte aquí en la tierra, y esa gloria está en Jeremías 9:23. Si quiere lo busca conmigo o escucha ahí con atención, y yo lo leeré desde acá. Jeremías 9:23. Notaremos algo al final de la lectura de esta lectura, y es que pocas veces yo he escuchado una Biblia que diga, Dios, quiero esto. Y aquí lo dice. Tiene como título, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y dice así: así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábase esto, que se hubiese de alabar, en entenderme, en conocerme, en que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio
justicia en la tierra. Estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas quiero. A veces preguntamos, yo no sé qué quiere Dios para mi vida. A veces decimos, yo no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y aquí está más que claro, Él quiere que le conozcamos. Así como usted tiene una relación con su hijo, Dios tiene la intención de que usted y Él tengan una relación. La única manera de tener una relación es conocerse. Con su esposa o la persona con la cual usted está, en un momento dado se conocieron. Poco a poco usted supo distinguir qué le gusta, qué no le gusta. Y a medida de eso usted pudo tener una relación. Y la relación hizo que usted tenga una intimidad con Él, que viva con Él, que conviva con Él, que camine con Él. Ser hijo de Dios es tener una relación con Dios. Los hijos de Dios tenemos características y pareceres. ¿Pareceres a quién? A Dios. Su hijo quizás tiene algunas características, algunos pareceres, algunos gestos que se hace que sepan que es hijo suyo. De igual manera el cristiano debe tener esas características de Jesús, de que somos su semejanza. Una de las cosas que más pensaría yo que le duele al enemigo es que usted tiene imagen y semejanza de Dios. En religiones del ocultismo profundo, aún ellos para practicar ciertos actos deben cubrir su cuerpo y deformarlo a figuras geométricas, conos estirados y otras cosas, porque nuestra sola imagen humana, con estos dedos que usted ve que tiene, o esta presencia humana que tiene, son la misma imagen del hombre inicial del Edén, Adán, y es la semejanza de Dios. Algunas escrituras antiguas dicen que los ángeles, cuando veían caminar en el Edén a Dios y a Adán, los confundían, porque era tanta la relación de Adán con Dios que su brillo se compartía y eran similares. Un ejemplo de ello es cuando Moisés subió al monte y cuando él descendió su rostro brillaba, porque estuvo más de 40 días en la presencia de Dios. Y la identidad con Dios nos da sus características. Cuando Judas se entregó al Señor Jesucristo, fue necesario que Él diera una señal para identificarlo, porque todos los que caminaban con Él se parecían. Era imposible saber quién era Jesús, porque todos se vestían igual, todos caminaban igual. Y eso habla de la identidad de ser cristianos o seguidores de Cristo. Debemos caminar y amar igual que Él. Otras religiones hablan como Mahoma, todos estos profetas que sabemos que son errados, tienen ciertos mandatos. Mahoma decía que entre el que más judío matare, más santo es. Jesús dijo, ama a tus enemigos. Jesús dijo, ama al que te hace mal. Nada, nunca ese amor se había expuesto en la tierra. Esos mandatos de amor, de un temperamento firme, de no amar como ama el hombre natural, sino de un amor celestial, un amor que excede todo conocimiento. Ser hijo de Dios, en Juan 1, del 12 al 14, yo lo leeré desde acá, hermano, para no demorarme tanto. Es que me gusta complementarme con la escritura, porque de eso venimos a hablar, de la Biblia, no de otra cosa. Y es Juan 1, del 12 al 14. Y al pie de la letra dice así: mas todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto habla de que nosotros somos producto de una voluntad, y de casi nadie la voluntad, sino de Dios, del creador del universo. Los judíos se caracterizaban porque ellos tenían un pacto adámico. Dios prometió una descendencia a Abraham, y Abraham descendió y es el pueblo de Israel que vemos hoy. Ellos tienen un pacto distinto al de nosotros. Nosotros estamos engendrados no por sangre ni por generación, sino por la voluntad de Dios, de que Él quiso que nosotros, los gentiles, gente sin pacto, gente sin linaje puro, gente que no se circuncidó, nuestros padres quizás no, ninguno fue cristiano, pero aún así su misericordia nos alcanzó y nos rescató de ese plano de ruina. Y es algo por lo cual nosotros debemos estar agradecidos cada mañana de que Él tuvo misericordia, a pesar de que no somos dignos.
el sacrificio de Cristo Jesús, su sangre, nos hizo dignos, nos hace aceptable en el trono de Dios. Cada vez que usted eleva una oración, el Espíritu Santo la conecta con el Padre, pero el sacrificio, la sangre de Cristo es lo que la hace aceptable en el trono blanco, la que hace que Dios la pueda aceptar, porque nosotros no tenemos un camino sino uno solo, y es Jesús. El poder y la fortaleza del Espíritu Santo. Aquí hablamos de una de las personas de la Trinidad y la más cercana a nosotros, y es el Espíritu Santo. Al aceptar a Jesucristo en nuestro Señor y Salvador, recibimos el don del Espíritu Santo. Acá no dice que los pastores o los líderes o los adoradores o aquel que posiciona un cargo, no, todo aquel que acepta a Cristo recibe el Espíritu Santo. Todo aquel que acepta a Cristo recibe el Espíritu Santo. No hace excepción de personas, no hace excepción de nadie. O sea, todo aquel que quiera tener una intimidad con el Espíritu Santo, Él está ahí presto para que usted tenga una amistad. Este don nos fortalece, nos guía, nos capacita a vivir vidas de victoria. Así como hacía la lectura nuestro hermano David, este don nos guía en nuestra vida. Si usted alguna vez se siente sin rumbo, Él puede ser su guía, Él puede decirle qué hacer en esa situación difícil. Enfrentamos desafíos, pruebas, pero con seguridad sabemos que Él nos ayuda. Solo el Espíritu Santo nos da la sabiduría, el poder necesario para superar los obstáculos. Tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el linaje divino que nos conecta con Dios. El único que está aquí en la tierra. O sea, dentro de la Trinidad, Dios está en el trono blanco, el Padre, y a la derecha está Jesús, pero el Espíritu Santo está en la tierra. Él es el que está aquí en este momento en el cual nosotros hablamos. Él es la presencia divina que se mueve dentro de nosotros y mora en nosotros. Esta es la tercera persona de la divinidad que está aquí en la tierra. Y ya el tiempo se me está pasando, pero ya casi concluyo, hermanos. Y es que la persona del Espíritu Santo es lo más maravilloso que podemos experimentar. Si nosotros estudiamos la Biblia, Él está desde el Génesis 1:1, y Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu Santo se paseaba ya por el mundo. El Espíritu Santo siempre ha estado desde el principio hasta el fin. Y Él es el único que puede ser su amigo en intimidad. A través de la oración, a través de la consagración, de ser apartados para su servicio, Él puede morar en nosotros, puede morar en usted y puede trabajar en su vida. Conclusión de este mensaje. La victoria en Cristo es un regalo maravilloso que transforma cada aspecto de nuestra vida. Y al confiar en Él y seguir a Cristo, experimentamos una libertad del poder libertador de Dios, que nos permite vivir vidas plenas, con propósito, con un propósito eterno, un propósito que va más allá de lo que usted pueda dictaminar aquí en la tierra, sino que es un propósito de gloria, un propósito eterno. Damos gracias a Dios por la victoria que tenemos en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la razón por la cual usted y yo estamos aquí reunidos. Póngase de pie y vamos a terminar esta reunión en Dios. Y damos gracias por cada uno de los hermanos que tomó bien acompañarnos y estar aquí. Esperamos seguir viéndoles. Y este tiempo en el cual nosotros vamos a hacer la oración para elevarla a Dios, quiero que sepa que el Espíritu Santo está aquí. Él puede llevar su petición y moverse con libertad. Si alguno de ustedes tiene alguna petición, por muy pequeña que usted cree que sea, el Espíritu Santo tiene atento a esos detalles. Y podemos orar aquí juntos y Él escucharlo. Y si alguno de los que está aquí no ha aceptado a Cristo y quiere hacer la oración de fe, de entregarle la vida a este gran ayudador que es el Espíritu Santo, también podemos hacerlo ahora. No sé si alguno de los hermanos tiene una petición que hagamos al Señor. Sanidad, puede ser ayuda, sabiduría, cualquier debilidad que usted tenga, podemos fortalecerla. Aún así vamos a estar orando por este lugar, para que sea Dios siempre morando aquí en esta casa. Por cobertura este lugar, alguna petición que tenga algún hermano. ¿Sí? Por su hijo, ¿cuál es el nombre de su hijo, hermano? David. Vamos a estar orando por el hijo de nuestra hermana que se llama David. ¿Alguna otra petición que tengan antes de que terminemos?
Vamos a estar orando por la familia de cada uno de nosotros, por el hijo de nuestro hermano, por la sanidad de su pierna también. Vamos a estar orando por ello y bueno, cierre sus ojos y disponga su corazón a conectarse con él. Padre y buen Dios, te damos gracias por este momento en el cual estamos aquí reunidos. Tú más que nadie sabes la necesidad de cada uno de nuestros hermanos. Sé tú dando cobertura a este lugar, Señor, para que sea de bendición para otros, Señor. Que lleguen personas a este lugar y sean transformadas, Señor. Que puedan aceptar esta gran victoria, Señor, que tienes preparada para nosotros. Una victoria en la cual ascenderemos al trono blanco con tu presencia majestuosa, Dios. Ese es el anhelo de nuestro corazón, Espíritu Santo. Te pedimos por el hijo de nuestra hermana, su nombre es David, Dios. Sé tú dándole cobertura. Sé tú llevando ese Espíritu Santo a su presencia y que seas enviando ángeles protectores, Dios, que hagan entender que es necesario aceptar a tu hijo para poder presentarnos actos a tu trono blanco, Dios. Te pedimos por nuestro hermano Leonel, que lo cubra donde está en su empleo, Dios. Sé tú acompañándolo y que llegue con bien a su hogar. Te pedimos por nuestro hermano que su pierna, Padre, sea sana en el nombre poderoso de Jesús y que lo toque tu Espíritu Santo. Te pedimos por su bebé, su esposa, que seas tú, Dios, santificando ese matrimonio, ya que sabemos que ese es el diseño original tuyo, Padre, el matrimonio. Padre, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que seas llevándolo con bien a casa y que el próximo sábado podamos reunirnos para glorificar y exaltar tu nombre, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús.